Hola hermanos, buenas tardes, qué gusto volver a saludarles. Espero que estén disfrutando de la conferencia de misiones de este año 2020. Y bueno, como lo hemos hecho en cada una de las reuniones que hemos tenido, quiero compartir con ustedes en esta ocasión la biografía de un misionero. Él es George Mueller, un hombre de origen inglés que nació en una ciudad llamada Kropendest el 27 de septiembre de 1805. Y es interesante pensar que el año en que él nació, nuestro país todavía era colonia de España. Estamos hablando de hace unos 215 años atrás. Este hombre tuvo un padre que quería que él formara parte del clérigo luterano. Esta era la iglesia estatal en esa época en Inglaterra. Y por supuesto él quería que formara parte de este clérigo porque él de esa forma iba a tener una vida acomodada, una vida tranquila. Pero bueno, obviamente esto no aseguró nada de la vida tranquila de George Mueller. Su padre a los 10 años lo envió a otra ciudad llamada Halberstadt para que se uniera a esta iglesia estatal, la iglesia a la que quería que formara parte. Pero George Mueller desde pequeño mostró su inclinación, lamentablemente por el alcohol, por el juego. Dice de hecho la historia que el día en que la madre de George Mueller murió, él no se enteró de que su madre había muerto hasta varias horas después, porque él había amanecido borracho en la calle acompañado de mujeres. Y George Mueller en esa época tenía solamente 14 años, pero debido a esto no supo de la muerte de su madre hasta mucho más adelante. Y siguió viviendo una vida así, hasta que a los 17 años fue detenido y encarcelado por robo. Obviamente su padre lo sacó de la cárcel, era un hombre que tenía el dinero suficiente para hacerlo, pero su padre lo azotó y lo envió a la universidad para que se formara como pastor. El padre seguía con la idea de que él fuera un hombre, parte del clérigo. Obviamente a su padre no le interesaba la vida espiritual de su hijo, sino que él le interesaba que tuviera una vida cómoda siendo parte de la iglesia. Y fue a la universidad y conoció a un amigo quien le invitó a unas reuniones que se sostenían en la casa de un creyente, donde cantaban, oraban, leían la Biblia, tenían una lección de la palabra de Dios. Y ese día George Mueller fue verdaderamente salvo. Él fue impactado por las vidas de estos creyentes y por la predicación del Evangelio, por supuesto. 2 años después ingresó a la Universidad de Hull, donde estudió divinidades. Ahí estudiando divinidades se preparó para servir al Señor y una vez egresado de la universidad se unió a la Sociedad Misionera de Londres y fue enviado a la ciudad de Bucarest, en Rumania, como misionero. En ese lugar fue usado por Dios, pero luego de un año tuvo que volver a Inglaterra debido a una enfermedad que contrajo y se fue a un pueblo llamado Teignmouth. En Teignmouth también fue usado por Dios, fue nombrado pastor de la capilla de Teignmouth. Y aquí sucede algo muy interesante, puesto que él elimina ciertas prácticas que tenían en esa época, que para él, por supuesto, le parecieron antibíblicas, como por ejemplo, en esa época se arrendaban o se alquilaban las primeras sillas de la capilla, obviamente a una élite especial de personas que podían pagar por esto. Eso generaba recursos a la capilla, pero dejaba a los más pobres del pueblo sin poder sentarse a escuchar el sermón de cerca. Y obviamente a George Mueller eso le pareció que no era correcto, y a cualquiera que estudia la Biblia le parece que es incorrecto. Él entendió y aceptó con tanta profundidad la gracia de Dios y cómo él había recibido perdón de sus pecados sin merecerlo, que él estimó que su obra como pastor en ese lugar debía ser hecha de la misma forma, por gracia, por lo que él determinó no recibir un salario por su obra. Él no recibía salario, sino que estaba sumido en una vida de meditación y oración, convencido de que el Dios Todopoderoso que le salvó también le sostendría y proveería para todas sus necesidades. Luego de un tiempo se fue a la ciudad de Bristol para trabajar en la capilla Bethesda, donde inició un trabajo intenso con niños huérfanos. Fue una obra de toda su vida el trabajar con huérfanos y inició adecuando su propia casa para recibir a 30 niñas huérfanas, pero poco después Dios le proveyó para tener 3 casas más. Y ahí tuvo niños y niñas llegando a atender a cerca de 130 niños al mismo tiempo. Poco a poco ese ministerio creció y recibió los aportes que se requerían para suplir las necesidades de los niños.
Su trabajo fue tan notable con niños huérfanos que recibió ayuda proveniente de todo el mundo para este ministerio. Y fue tal su confianza en el Señor que él nunca solicitó ayuda ni se endeudó para sostener este ministerio, sino que muchas veces recibió ayuda en alimentos o ropa solo un par de horas antes de necesitarlas. Él oraba cada día a Dios para que Dios tocara los corazones de las personas que donaban para este ministerio con niños huérfanos. Y existe un momento muy interesante que está de hecho documentado, en el cual dice que estaban orando él y los niños del orfanato, agradeciendo a Dios por el desayuno, sin tener un desayuno, sin tener que comer. Y dice que la historia que una vez que terminaron de orar, apareció el panadero del pueblo con pan para todos los niños, como una donación al orfanato. Y además un lechero que pasaba por ahí tuvo un problema con su carro justo fuera del orfanato y él donó toda la leche que llevaba, así que los niños tuvieron pan y leche fresca para tomar desayuno. Es una historia muy, muy hermosa de cómo Dios responde a la oración de Müller y de estos niños. Él fue un hombre de oración, vio respuestas específicas a sus oraciones en muchos momentos de su vida y recibió de Dios todo lo necesario para llevar adelante su ministerio. En el orfanato, cada mañana tenían un momento de oración y lectura antes del desayuno y cada niño recibió una Biblia antes de salir del orfanato. Así es que estos niños, bien alimentados, vestidos, tuvieron la gran influencia de este ministerio, que tuvo consecuencias que probablemente no se pueden contar y solo Dios sabe cómo Él obró a través de este ministerio en la vida de miles de niños. Para 1834 inició George Müller un ministerio de enseñanza y predicación de la Biblia. Ayudó a escuelas cristianas y a la formación de muchos misioneros que llevaron la palabra de Dios alrededor del mundo. Después, en 1875, él ya tenía 70 años y inició un periodo de 17 años de viajes misioneros. Imagina usted, hermano, a esa edad iniciar viajes misioneros alrededor del mundo. Dice que recorrió más de 320.000 kilómetros en una época en donde no existían aviones. Él predicó en estos viajes en inglés, en francés, en alemán, era un hombre que conocía estos idiomas y se dedicó estos 17 años a viajar por el mundo, enseñando la palabra de Dios, siendo un misionero a tiempo completo. Cerca del final de su vida, él ya había establecido 5 edificios donde se albergaban más de 2.000 niños huérfanos. Y cuando murió, por su ministerio, alrededor de 122.000 niños habían crecido en orfanatos y escuelas cristianas donde oyeron el Evangelio y vieron el amor de Dios, tuvieron alimento y sustento, que de otra forma ellos no hubieran tenido. Se distribuyeron en su ministerio alrededor de 282.000 Biblias, hermanos, y muchísimos más Nuevos Testamentos, libros, tratados, folletos. Fue un hombre que dio mucho fruto para la gloria de Dios. En 1892 recién terminó sus viajes misioneros y se quedó en Inglaterra durante 6 años más cuando murió, el 10 de marzo de 1898. Él fue un hombre de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero también de mucha confianza en la provisión de Dios. Predicó el Evangelio, fundó orfanatos y sirvió a Dios, inspirando a muchos cristianos y debiese inspirarnos también a nosotros para seguir trabajando, para seguir obrando, para seguir enviando misioneros, para seguir la obra del Señor, para que muchos más puedan conocerle. Espero que sea de bendición para usted conocer la vida de George Müller, un misionero que vivió hace más de 200 años, pero que hasta el día de hoy conocemos su obra y podemos glorificar a Dios por lo que Él hizo a través de Él e inspirarnos para seguir adelante. Hermanos, que el Señor les bendiga mucho.